Bienvenidos al capítulo 5 del curso de programación orientada a objetos. En los capítulos previos instalamos SAM, instalamos Visual Studio, hicimos un frontend y instalamos lo que es o configuramos Composer Autoload para cargar algunas las clases de manera más, más profesional posible, de acuerdo a lo que hoy en día se trabaja en las empresas. Bueno, hoy vamos a comenzar realmente con lo que es orientación de objetos y voy a tratar de definir algunas cosas de la manera más breve posible, para que creo que cuando tú tienes mucha información que digerir a veces es pesado. Y bueno, voy a comenzar. Lo primero que hay que decir es que OOP significa programación orientado a objetos. En inglés sería algo como Object Oriented Programming. ¿Y qué significa eso? Pues es la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, es decir, una forma, una ideología de trabajar, digamos. Es lo contrario al paradigma procedimental que seguramente pues ya pudiera ser que ya tú sepas usarlo. Lo que tiene que ver con funciones y sus parámetros. Aquí, en lo que tiene que ver con Object Oriented o orientación a objetos, lo que se busca es combinar los datos que vendrían siendo las variables. A esos datos nosotros le vamos a llamar aquí propiedades. Y a las acciones son métodos. Lo que antes en el paradigma funcional o procedimental era una función, aquí se llaman métodos, ¿sí? Así que es muy importante que mantengas tú eso en mente. Los datos o variables se llaman propiedades y las acciones o funciones se llaman métodos. ¿Por qué usar orientación a objetos? Bueno, eso nos ayuda a organizar el código. ¿Por qué? Porque tú metes tanto las variables, que repito son propiedades ahora, y los funciones, que ahora son métodos, las pones en una sola clase. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una clase, pero resulta que pues tú organizas todo dentro de un solo archivo, de una sola clase. Te permite reutilizar el código porque pues si en otro escenario, en otro archivo tú necesitas llamar a una clase, pues simplemente la llamas y ejecutas sus métodos. Y te permite mantener proyectos grandes porque realmente cuando tú trabajas con orientación a objetos, haces tus clases, tu código más pequeño, y lo divides en diferentes carpetas. Obviamente eh, pones cada cosa donde va. Por ejemplo, hablemos de controladores, modelos, o vistas. Tú vas a poner tus carpetas, tus archivos en carpetas, y si necesitas darle mantenimiento a eso, pues simplemente ya sabes dónde ir. Si necesitas modificar un controlador, pues vas a la carpeta controladores y ahí modificas lo que tú necesitas modificar. Trabajar de forma profesional, porque realmente pues ahorita, hoy en día, la programación orientada a objetos es la única forma en que se trabaja. Ya no, por lo menos en las empresas grandes, ya la manera de trabajar es profesionalmente, es utilizando orientación a objetos. Así que los conceptos básicos que tienes que tener en mente es que una clase es una plantilla. Yo también, para mí me gusta imaginarlo como que es una receta de un pastel, o como si fuera los planos de un coche o de una casa que tú tengas que construir. Sí, una clase, pues es eso, unos planos, una plantilla. Y cuando tú creas una instancia real, entonces se dice que creas un objeto. Es decir, tú utilizas ese formato, utilizas la clase para crear una instancia real. ¿Qué es eso de instancia? Bueno, si tú buscas en el diccionario una instancia,
es un caso de algo, es, es, eh, es como una cosa que, que proviene de otra, o sea, es un ejemplo de una cosa. Y en este caso, eso es lo que queremos decir. Cuando tú tienes por ejemplo, un manual para construir un coche, pues esa es tu clase, no es tu coche. Pero cuando tú construyes un coche a partir de ese plano, de ese manual, pues entonces es que ya tienes un objeto. Ese coche sí es un objeto real. Entonces, por eso hablamos de orientación a objetos, porque en este paradigma, la programación orientada a objetos utiliza objetos y propiedades de esos objetos para poder trabajar y ser más fácil trabajar con ellos. Y las propiedades que son, bueno, las propiedades de un coche, por ejemplo, pueden ser su color, el número de velocidades que tiene, el tipo de motor que tiene. Esas son propiedades de un objeto, ¿sí? ¿Y qué acciones pudiera tener un objeto? Bueno, en el caso del coche, podría ser que un coche tuviera una acción que es encender, apagar o acelerar o frenar. Entonces, la idea aquí, pues, con la programación orientada a objetos es que todos los objetos tienen propiedades y tienen acciones. Y tú creas un objeto a través de una clase, a través de una plantilla que, te digo, para mí es como un plano para construir algo. Bien, vamos a ver un ejemplo ya y con esto cerramos el video porque voy a hacer videos cortos para que poco a poco vayas asimilando y no tengas que tardar media hora con cada concepto. Voy realmente a trabajar con conceptos cortos poco a poco y la idea es que tú aprendas a un paso, digamos, dame un segundo aquí para cerrar esto, a un paso, a tu propio paso, pues. Bien, pues esta clase que está aquí, la vamos a crear aquí, pero voy a crear aquí una carpeta que se llame clases. Y aquí adentro, a ver, espérame, yo creo que creé un archivo en lugar de una carpeta. Voy a volver a crearlo. Okay, clases. Y aquí voy a poner un archivo user, la, la clase user, PHP. Okay. Aquí voy a poner esto, voy a poner las etiquetas de PHP. Y si recuerdas, estamos trabajando con lo que son namespaces. Entonces vamos a poner namespace app clases. ¿Sí? Esta es la ruta esto vendría siendo pues la ruta de este archivo. El archivo tiene que llamarse exactamente como se llama. O sea, la clase que está aquí, el nombre de la clase, tiene que llamarse exactamente como el nombre del archivo para que pueda ser llamado. Y bueno, vamos a poner este código, que es el código cliente. Lo vamos a poner en el archivo index que ves aquí. Voy a usar eso aquí. Voy a cortar y pegar y vamos a ver qué hace. Vamos a ir al navegador. Vamos a ir a localhost. No, parece que me falta inicializar lo que es el SAM. Déjame ver si inicializa. Voy a pausar el video. Bien, ya abrió SAM. Voy a iniciar Apache. Como no vamos a trabajar con base de datos ahorita, lo que único que voy a encender es Apache. Bien, voy a minimizar aquí. Voy a volver a correr el programa.
y dice que hay un error, la clase user no fue encontrada en la línea 5. Vamos a ver la línea 5. Ok, no fue encontrada porque hasta aquí no he creado digamos, el acceso a ella. Por ejemplo, aquí app classes user, y bueno, ahora sí lo tiene que encontrar. Acuérdate que cuando estás trabajando con namespaces y con Autoload, el cargador automático, esto de acá de Composer, cuando tú haces esto, cuando tú instancias la clase, es cuando cuando realmente se carga la clase, no cuando haces esto. Esta parte de aquí nada más te sirve como una referencia para que cuando tú ejecutas esta parte de aquí, este new user que tú ves aquí, cuando tú ejecutas esto, entonces va y busca si existe, digamos, eh, llamémosle acceso directo o un alias, ¿verdad? Para ir, y con esto que tú tienes aquí, con este use app class user, es realmente pues lo que usa Autoload para poder cargarla, pero es hasta que tú ejecutas esto cuando el proceso inicia, no cuando utilizas el use, ¿sí? Aquí simplemente tú lo puedes poner y no pasa nada, no se carga la clase. La clase se carga cuando tú la ocupas, cuando tú la inicializas. Bueno, voy a ver si ya este, puede cargar. Y ahí está, mira, dice, hola, soy Carlos, hola, soy Ana. Lo que quiero que veas aquí es que estamos llamando a una clase que acabamos de definir, una clase que está acá. Y esta clase lo único que tiene es dos propiedades. Estas son las dos propiedades. Te decía yo que son datos. Si tú quieres, por lo pronto lo puedes llamar variables, pero en realidad aquí ya no les llamamos variables. Y esta propiedad es string, o sea, de cadena, y este es un entero. Sí, es un número entero. Y esta clase, la clase user, tiene una función que se llama greet o saludar. Aquí las funciones, acuérdate que te dije, ya no se llaman funciones, se llaman métodos. Así que de ahora en adelante, cuando me escuches hablar de una función o de un método, pues realmente lo más apropiado es decir método cuando usamos clases. Esta es una clase muy pequeña. Lo único que hace es saludar, decir hola soy, y entonces usamos el this para, para hacer uso de las propiedades que tenemos acá. Pero cuando usamos el this, pues estamos hablando de la propiedad de la instancia que nosotros hemos instanciado. Vaya, aquí puedes verlo, mira. Aquí nosotros creamos una instancia que viene siendo esta. Este es un objeto, el objeto user1, y entonces usamos su propiedad name y le cambiamos su valor a Carlos, con la propiedad age para ponerle 25 años a Carlos, y creamos otra instancia. Esta es otra instancia, el user2, el user número 2, y a este le ponemos Ana y a este le ponemos 30. Y cuando llamamos al método saludar del user 1, pues nos va a dar, hola, soy Carlos, ¿verdad? Tengo 25 años. Y cuando llamamos al método greet de la instancia 2, ¿sí? Del caso 2, pues nos va a decir, soy Ana, tengo 30 años. ¿Sí? Eso es, en términos sencillos, lo que es una clase y la manera en que tú creas las instancias. No te desesperes, poco a poco vamos a ir hablando de qué es herencia, polimorfismo, qué es composición y muchos otros conceptos, pero lo que voy a hacer es hacer un pequeño video lo más corto posible para explicarte cada uno de los conceptos y no revolver todo. Pues ahí tenemos este, lo que es la clase. Si nosotros quisiéramos, ¿no?, poner la edad, pues tendríamos que hacer algo así, ¿verdad?
tendríamos que hacer un this age. Ok, y tengo tantos años. Vamos a ver si se ejecuta el código. Ahí está. Soy Carlos y tengo 25 años. Soy Ana y tengo 30 años. Bien, vamos hasta dejar aquí el video, hasta el punto que nos encontramos. Nos vamos a ver en el siguiente, donde vamos a seguir hablando de orientación a objetos. Y bueno, nada, gracias por escuchar y te veo en el siguiente episodio.